Agradeciendo, mis hermanos, a Dios por este privilegio de permitirme traer el mensaje. Amén. En esta noche, esperando que sea de edificación para cada uno de ustedes, más para los amigos. Realmente es un mensaje que quiero que le llegue al corazón de cada uno de los amigos que se encuentran aquí, porque ese significado de la cruz fue para todos, pero ustedes que no lo han aceptado, espero que esta noche acepten mediante ese significado que lleva esa cruz. Un significado muy emotivo, un significado muy poderoso que nuestro Señor Jesucristo dejó en esa cruz. Amén. Y me maravilla, pues, el título del servicio, el significado de la cruz. Porque como decía nuestra hermana Casey en la dirección, la campaña del fin de semana pasado, que era aferrados a la cruz de Cristo. Amén. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿saben ustedes el significado de esa cruz? A la cruz que ustedes se aferraron, ¿saben el significado? Si no lo saben, no se preocupen, porque mi misión en esta noche es yo decirle el significado de esa cruz. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y bajo la oración de nuestro hermano Brian, pues vamos a estar dándole comienzo a este mensaje titulado El significado de la cruz. Empezando por el primer significado, que es el inmenso amor de Dios por nosotros. Yo no sé cuánto lo creen, pero yo sí lo creo, de que Dios demostró su amor por nosotros al entregar a su Hijo en esa cruz. Y ese significado quedó plasmado en esa cruz, el inmenso amor de Dios por nosotros. Amén. Ese amor que nos dice Juan 3:16, que nuestro hermano lo estaba leyendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Diciéndonos a nosotros que ese sacrificio fue una demostración de amor de Dios, una demostración del poder de Dios y de su misericordia. Este significado lo vamos a estar sustentando en Romanos, su capítulo 5, versículo 6 hasta el 8. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Dice: pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me llama la atención esta partecita donde dice: ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Yo le pudiese decir, mis hermanos, que yo puedo en una situación tal vez morir por mis padres o morir por mi pareja. ¿Pero por qué? Porque tal vez ellos hayan hecho algo en bien para mí. Tal vez me dieron la vida. Tal vez en vida me hicieron un favor o me dieron algo grande y preciado para mí. Pero ¿qué pasa? Que yo le pregunto a ustedes, ¿qué le dimos nosotros a Jesús para que Él muera por nosotros? Nada, mis hermanos. Nada hicimos nosotros para que Jesús muera por cada uno. Y aún así lo hizo. Aún así lo hizo. Ahí es una demostración verdadera de amor. Porque sería todo lo contrario a un gran favor o a una gran bondad que nosotros le hagamos a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros seríamos cada una de esas personas que a Jesús lo juzgaron. Nosotros seríamos cada una de esas personas que a Jesús lo apedrearon. ¿Y por qué digo esto? Porque presentando la situación de Jesús en esta actualidad, imagínese usted que yo me vaya aquí y le diga: yo soy el Mesías y yo vine a salvarlos a ustedes. Y la Biblia tuvo una mala interpretación de la traducción, de que yo venía en una nube. No, yo vine ahora y estoy aquí para salvarlos. Ustedes no me van a creer ninguno, ¿verdad? Lo primero es que el pastor va a meterme 10 años de disciplina. Y a Jesús lo crucificaron por eso, porque Él decía su realidad y ninguno le creyeron.
Él decía lo que era y ninguno le creyeron. Y eso seríamos nosotros en aquel entonces. O sea, que nosotros no íbamos a hacer un bien para Jesús, sino un mal. Y aún Él sabiendo eso, entregó su vida, dándonos a entender a nosotros que realmente el amor de Dios para cada uno de nosotros es grande y es maravilloso. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Dicho esto, pasamos al segundo significado, que es muy verdadero, aunque a muchos no nos guste, y es que ese era el castigo que merecíamos. Esa crucifixión de Jesús era el castigo que nosotros merecíamos por pecadores, por fallarle a Dios, por no hacer su voluntad. Nosotros merecíamos ese castigo, pero ¿quién lo hizo por nosotros? Jesús. Y este significado pues lo podemos sustentar en Romanos, su capítulo 3, versículo 23 al 25. Seguimos en Romanos, la palabra de Dios es maravillosa. Amén. Seguimos leyendo en el nombre de Jesús. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios usó como justificación de nuestros pecados la muerte de Jesús, para que usted vea cómo es la cosa. En vez de nosotros hacer el sacrificio, Dios lo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Porque si leemos esta parte donde dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Cuando buscamos el concepto de propiciación, dice el término propiciación se refiere al acto de ganar o recuperar el favor de alguien, especialmente de una deidad o fuerza superior, mediante acciones, rituales o sacrificios. ¿Sabes qué nos dice eso, mi hermano? Que el sacrificio lo debimos hacer nosotros. ¿Y qué nosotros hicimos? Nada. Todo lo hizo Dios. ¿Y qué es? Vamos a poner un pretexto. ¿Qué más pretexto tenemos para nosotros agradecerle cada día al Señor? Que hizo ese sacrificio, el cual nosotros éramos que debíamos de hacerlo. Donde nosotros éramos que debimos ser crucificados, castigados. Y Jesús lo hizo por nosotros. Dios lo entregó para que nosotros no tengamos que hacer ese sacrificio. Y aún así le fallamos, aún así pecamos, aún así ignoramos la palabra de Dios. Nosotros debemos todos los días agradecerle a Dios. Y la palabra todos los días nos la recuerda. Nosotros debemos de agradecerle a Dios por todo. ¿Por qué? Porque por su gracia y su misericordia estamos aquí. Amén. Por su gracia y su misericordia nosotros tenemos perdón. Amén. Por su gracia y su misericordia todos los días nosotros podemos ver la luz, porque Él así lo quiere. Amén. Dicho esto, mis hermanos, pasamos al tercer significado: la señal del nuevo pacto. Ese pacto que fue sellado cuando Jesús dio su último suspiro en esa cruz. Este significado pues lo vamos a sustentar en Lucas, su capítulo 22, versículos 19 al 20. Dice en el nombre de Jesús: también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Oigan esto: entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. En ese momento Él le hablaba a los discípulos, pero realmente era a todos nosotros, mis hermanos. Esa sangre que fue derramada en esa cruz fue por nosotros. Ese cuerpo que fue crucificado en la cruz fue por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras fallas y por nuestros defectos. Tuvo que pagar ese inocente.
Y me maravilla porque Él le dio estos significados tan bonitos. Y era como decía el predicador el sábado pasado, la cruz en aquel entonces lo tenían como un lugar donde crucificaban, amén, donde crucificaban aquellos parásitos de la sociedad, por así decirlo, los que robaban, los que mataban, los que violaban. Y viene nuestro Señor Jesucristo a darle esa vuelta a ese significado, a darle el giro a la historia de la cruz y a darle estos significados tan bonitos. Mis hermanos, eso es maravilla. Eso es una maravilla, alabado sea el nombre de Dios. Porque Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Jesús entregó su cuerpo por cada uno de nosotros. Y eso debemos de agradecerlo. Ese nuevo pacto, mis hermanos, en la cual menciona que fue sellado en esa cruz, ¿saben qué es? El privilegio de nosotros ser perdonados de nuestros pecados. ¿Y saben el significado de eso? Eso es demasiado profundo. Eso es demasiado grande. ¿Por qué? Porque si no fuese por ese nuevo pacto, nosotros no estuviésemos aquí. Nosotros no tuviésemos el privilegio de tener la salvación. Hubiésemos sido cristianos en vano. ¿Por qué? Porque no íbamos a ser salvos, porque no íbamos a tener el perdón de Dios. Sin embargo, ese nuevo pacto no había un camino hacia la salvación. Es la visión que nosotros tenemos como cristianos. Y por eso digo que si no fuese por ese nuevo pacto, ninguno estuviésemos aquí. Porque todos andamos detrás de la salvación. Amén. Todos andamos atrás de la vida eterna. Amén. Y eso lo hizo el nuevo pacto. Nos dio el privilegio de nosotros obtener la salvación mediante el perdón de cada uno de nuestros pecados, que le fallamos a diario y pecamos a diario. Imagínese usted vivir sin el perdón de los pecados y usted le falla a diario a Dios. ¿Qué usted cree que va a pasar con su vida? Usted no va a tener salvación, porque usted va a pecar hoy, mañana y todos los días del año. Y cuando vaya a pedirle perdón a Dios, Dios le va a decir: usted no tiene perdón. Ahí sí es fuerte, mi hermano, no recibir perdón de parte de Dios. Pero ese nuevo pacto fue para eso, para que nosotros recibamos perdón de parte de Dios, para que nosotros tengamos perdón de parte de Dios y podamos tener una vida cristiana sana, una vida cristiana con el perdón de Dios, porque perfectos no somos y lo sabemos, pero Dios nos perdona. Amén. Y yo quiero que los amigos sepan esto: no somos perfectos ningunos, pero Dios nos perdona. A cada uno de ustedes Dios los perdona. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. El cuarto significado, mis hermanos, es la conquista de Jesús sobre el pecado y la muerte. Sabemos que Jesús murió sin ser pecador. Nunca pecó. No puedo decir que fue justo, porque en su palabra Él lo dice: justo yo no soy, justo solamente hay uno, y es Dios. Pero sí, nunca pecó, mis hermanos, y se podría decir que fue un ser humano perfecto. Este significado lo podemos sustentar en Romanos, su capítulo 6, versículo 9 al 11. Seguimos en Romanos. Se lee el nombre de Jesús. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él, pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respecto al pecado. Pero al vivir, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios, en unión con Cristo Jesús. Esta lectura, un poquito complicada, ¿verdad? Pero cuando nos dice a nosotros que nos consideremos muertos en el pecado, es por el significado que le hubiese dado anteriormente, porque tenemos perdón de ello. Tenemos perdón de cada uno de nuestros pecados. Por eso dice: considérense muertos en el pecado. Porque cuando fallamos y le pedimos perdón a Dios, Dios mata ese pecado en nosotros. Ahora bien, entra el libre albedrío. Si usted lo vuelve a cometer, es un problema suyo, pero Dios ya mató ese pecado en ti. Si usted mañana vuelve y comete ese pecado, quede en su consecuencia, pero Dios, al momento de usted pedirle perdón, mató ese pecado en ti.
Y Cristo murió sin haber pecado. Por eso dice que tuvo victoria en el pecado y venció a la muerte. ¿Y por qué venció a la muerte? Porque resucitó al tercer día. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Ese significado lo tiene la cruz. Si usted tal vez se pone a buscar la historia de por qué crucificaban a la gente en la cruz, usted diría, wow, pero Jesús no era fácil. Si Él fue crucificado y mira lo que hacen con la gente, que ¿por qué lo crucifican? Pero no, mis hermanos, este es el verdadero significado de la muerte de Jesús en esa cruz. Y me gusta porque, no sé si le prestaron atención a la dirección, pero nuestro hermano Miguel estuvo dando también varios significados que no es solo lo que están aquí, y me maravilla más porque me dice a mí que tiene más significado. Me dice a mí que esa cruz tiene muchísimos significados que aún no sabemos, pero que están ahí. Y debemos aprenderlos, debemos saber los significados de esa cruz en la cual Jesús fue crucificado. Ya, mis hermanos, vamos a estar diciendo el quinto significado, ubicado en Hebreos, su capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice: Jesús venció a Satanás y el poder de la tiniebla. No es que la cita dice así, mis hermanos, ese es el significado. Amén. Jesús venció a Satanás y el poder de las tinieblas. Esto lo podemos sustentar en Hebreos 2, su capítulo 2, versículo 14 al 15. La palabra se sigue leyendo en el nombre de Jesús. Amén. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, a Satanás. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. ¿Cuántos de aquí tienen miedo a morir? Todos tienen miedo a morir. Nadie quiere irse de esta tierra. Yo soy medio egoísta con esa frase de querer morir, porque yo digo, Señor, si tú me vas a llevar, llévame en el fin del mundo, porque así nos vamos todos y yo no dejo a nadie aquí disfrutando. Amén. Pues yo digo, no, vámonos todos y ya ahí se queda la tierra limpia. Nadie disfruta, nadie nada. De que, no, si Jason estuviese aquí, no, nadie va a estar aquí. Entonces, yo tengo esa opinión sobre eso, mis hermanos, porque realmente la verdad es muy mala de ver y nadie quiere morir. Pero Jesús nos da una palabra de aliento, porque Él venció la muerte. Él venció a Satanás, que tenía poder sobre la muerte. Y descifrando esta palabra, mis hermanos, donde dice que venció a Satanás porque tenía poder sobre la muerte, es porque Él murió para Dios. Por eso cada uno de nosotros, si morimos en Cristo, tenemos ganancia. Prácticamente vivimos, mis hermanos, porque pasamos a una mejor vida. Y eso fue lo que hizo Jesús. Murió para Dios. Por eso venció a Satanás. Así que, amigo, nosotros no sabemos lo que puede pasar mañana. Si usted sale por esa puerta y Dios ni lo quiere, usted muere, usted no va a tener esa victoria que tuvo Jesús de ganarle a Satanás. ¿Por qué? Porque va a morir sin Dios tener su alma. Amén. Va a morir sin entregarle su alma a Dios. ¿Y para quién usted cree que va a ser esa alma? Para Satanás. Y eso es lo que no queremos. Por eso yo les exhorto que acepten a Cristo, porque en el momento en que ustedes fallezcan, digan: vencí a Satanás porque le entregué mi alma a quien se la merece. Le entregué mi alma a quien tuvo perdón de mí. Le entregué mi alma a aquel que entregó su hijo para perdón de mis pecados, aquel que se la merece, aquel que yo debí dedicarle mi vida entera. Pero aún no estás tarde. Todavía estás a tiempo de entregarle tu vida a Dios. Porque de eso se trata, mis hermanos. De que nosotros le sirvamos al único que merece ser servido, que es Dios. Por eso a los amigos yo les quiero decir en esta noche que si lo sienten, entréguenle su vida a Cristo. No importa que usted sea joven, que tiene toda una vida por delante. Mire, si usted no tiene a Cristo, olvídese que usted no tiene nada.
No importa cuánto usted tenga en el banco, no importa cuántos proyectos usted tenga, usted no tiene nada. Porque si Dios decidió que usted pasando por esa puerta fallezca, se fue todo a pique. Entonces, aprovechen la oportunidad que todavía están a tiempo de aceptar al Señor y así poder decir: vencí a Satanás porque le entregué mi vida a Dios. Vencí a Satanás porque morí en Cristo. Y eso es lo que se quiere, mis hermanos, que cada uno de ustedes venzan a Satanás y le entreguen su vida a Dios, que es quien se la merece. El único que merece esa alma suya es Dios. Satanás no merece esa alma porque Satanás no ha hecho nada por usted, pero Dios lo hizo todo. Por eso esa cruz tiene esos significados: el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros. Tú que pecaste, yo que pequé, yo que siempre le fallo, aún así Él me amó y aún así Él te ama. Ese castigo que nosotros merecíamos, que no fue justo, porque Jesús no debió morir en esa cruz, sino cada uno de nosotros, y Él lo hizo por nosotros. Él murió por nosotros, Él se crucificó, bueno, lo crucificaron por nosotros, y aún así le fallamos. Así que entrégale tu vida a Cristo, que Él ha hecho mucho por ti, y lo menos que tú puedes hacer es entregarle tu alma, porque eso es lo que Dios quiere. Él no te pide más nada, sino que le entregue tu vida a Él. Amén. Por eso la señal del nuevo pacto, ese perdón de cada uno de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos y no estar en estos caminos en vano, sino con una dirección, con una visión, con una misión, que es llegar a la vida eterna y obtener la salvación. Por eso la conquista de Jesús sobre el pecado y la muerte, para darnos a nosotros como ejemplo que nosotros también podemos vencer el pecado, porque el pecado no vive en nosotros desde el momento en que Jesús selló ese nuevo pacto en la cruz. Por eso, mis hermanos, debemos seguir en estos caminos para vencer la muerte, porque en el día que nosotros partamos de esta vida y Cristo venga a buscarnos, nosotros podemos irnos con Él y poder decir: morí, pero viví en Cristo. Jesús venció a Satanás y el poder de la tiniebla, diciéndonos a nosotros que Satanás no tiene poder sobre nosotros, no tiene ese privilegio de ganar nuestras almas. ¿Por qué? Porque nosotros le entregaremos, o le entregamos, lo que ya somos cristianos, nuestra alma a Dios. Y yo sé que cada uno de ustedes, amigos, también se le entregará y seguirá cada uno de los pasos que siguió Jesús. Amén. Por eso, mis hermanos, cada uno de estos significados debemos de nosotros saberlo y grabárnoslo. ¿Por qué? Porque fue una maravilla que el Señor hizo en esa cruz. Alabado sea el nombre de Dios. Fue una maravilla lo que Jesús hizo en esa cruz, que fue crucificado, entregando su vida por el perdón de cada uno de nosotros. Lo que fallamos, lo que no fallamos, lo que somos cristianos, lo que no lo son, por todos el Señor entregó su vida. Por eso, amigo, yo te exhorto que le entregues tu vida a Cristo, que es lo menos que tú puedes hacer para agradecerle. Amén. Así que, mis hermanos, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga más. Espero que este mensaje sea de edificación, aprendizaje para cada uno, porque tal vez no todos sabían el significado de la cruz, pero en esta noche lo aprendieron. Amén. Y espero que sea de edificación para cada uno de ustedes. Y, amigo, no lo quiero forzar, pero quiero que se lleven esta palabra en su corazón, que puedan aprender y puedan siempre pensar en ese significado, pensar en lo que Jesús hizo por cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Que aunque no se conviertan hoy, ni mañana, ni pasado, pero que esa palabra quede sembrada, porque yo sé que algún día va a crecer y ustedes van a venir aquí y van a decir: me quedo con Cristo. Que el Señor le bendiga.